Ya se me había olvidado. Y ahí estoy grabando. Ya. Medio ambiente. Esta es una categoría que, como les decía, ha sido poco trabajada porque se ha mezclado de alguna forma con el concepto de naturaleza. ¿Ya? Entonces en algún minuto existió esa discusión entre qué era el medio ambiente y qué era la naturaleza. ¿Ya? Y a propósito de las visiones críticas, aparecen algunos autores diciendo que en el fondo pensar en naturaleza más bien es una visión tradicional del concepto, que hoy día deberíamos hablar de medio ambiente. Ya, entonces a propósito de eso, siempre se trabajó, ¿cierto?, desde esta visión tradicional con la idea de naturaleza, pensando que medio ambiente era un sinónimo de este concepto. ¿Ya? Y cuando se hablaba de naturaleza, se estaba pensando solamente de la dimensión físico-natural. Cuando nosotros hablamos de las distintas dimensiones del espacio geográfico, estamos pensando en que el espacio geográfico se constituye, ¿cierto?, no solo de los aspectos físico-naturales, sino que también se constituye de los aspectos políticos, de los aspectos sociales, de los aspectos culturales, de los aspectos económicos, políticos, ¿cierto? Entonces, son todos esos elementos que confluyen y a partir de eso nosotros vemos lo que conocemos como el espacio geográfico desde esta visión crítica. Sin embargo, ¿cierto?, de esta mirada tradicional, la naturaleza solo estaba siendo pensada desde su aspecto físico-natural, ¿ya? Entonces, todos los otros aspectos asociados a las relaciones sociales, a las relaciones políticas y económicas que se van generando en el espacio no estaban siendo consideradas. De esta forma, naturaleza era concebido como ese espacio contenedor, ya sin transformación, que sostiene, ¿cierto?, que no se mueve, que es estático y que tiene esta mirada más positivista, por decirlo de alguna forma, o neopositivista, ¿ya? Mientras tanto, medio ambiente va tomando cierta connotación que está asociado a esa idea de naturaleza físico-natural, primordialmente, entonces, entendiendo siempre que medio ambiente son más bien los recursos naturales, ¿ya? Entonces estaba toda esta lógica desde la visión tradicional de que medio ambiente era el recurso natural, por lo tanto era cuantificable en términos de cantidad de árboles, ya, cantidad de minerales, entonces que en realidad servía para dar ciertos recursos al ser humano y por lo tanto que el ser humano pudiera trabajar esos recursos. ¿Ya? Entonces, esa lógica, mirar la naturaleza desde ese lugar, hacía que en el fondo no se generara una complejidad en cuanto a el trabajo de la categoría de medio ambiente, ¿ya? Y por lo tanto la vinculación tiempo-espacio quedaba fuera, ¿ya? Porque no se estaba pensando en un medio ambiente con un devenir histórico, ¿ya? Un medio ambiente que estuviera constituido por sujetos históricos, más bien el medio ambiente era solo la naturaleza, solo el recurso y los sujetos totalmente fuera de esa visión de naturaleza, ¿ya? Solamente se buscaba esta necesidad, ¿cierto?, de tener los recursos y cómo se podían utilizar esos recursos y cómo se podían acumular los recursos. Y aquí es donde aparece un autor que es súper importante para el trabajo de esta categoría, que se llama Erik Svingedu, ¿ya? Y Erik Svingedu lo que dice es que no, pues que la categoría de medio ambiente es una categoría que es distinta a naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser trabajada como el concepto de naturaleza solo y simplemente como recurso, ¿ya? ¿Por qué? Porque medio ambiente considera otros elementos. Y al considerar otros elementos, hace que el mirar el medio ambiente
se convierta en un posicionamiento político, ¿ya? Por lo tanto, toma los elementos políticos de la dimensión del espacio, cierto, asociada al poder, y dice medio ambiente no puede ser solamente concebido como ríos, como suelos, como montañas, ¿ya? De una forma cuantificable. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día podemos pensar el medio ambiente a propósito de los desafíos, ¿ya? Que el medio ambiente nos entrega, y cómo nosotros podemos innovar tecnológicamente, por ejemplo, para pensar en cómo acercarnos al medio ambiente, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque ustedes saben que, por ejemplo, hoy está súper en boga el trabajo con el modelamiento matemático, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo en el tema de la geoinformación, ya los geosistemas, lo que hacen es considerar el modelamiento matemático como una forma de vincularse o de percibir los desafíos de cada territorio. ¿Ya qué quiere decir esto? Que en el fondo nos introducimos a ver lo que sucede en cada territorio y mirar lo que está pasando ya con respecto a cómo se están trabajando los recursos, pero eso no es una mirada que esté despojada de un pensamiento profundo, ¿ya? No es una mirada que esté despojada de una necesidad, ¿ya? Sino que más bien es una mirada que tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros queremos conseguir de ese espacio geográfico. Por lo tanto, medio ambiente no puede ser concebido como algo azaroso, como un concepto estático, como un concepto, como aquel concepto de naturaleza, como se estaba pensando. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Sí. Ya, entonces tenemos que el concepto de naturaleza, ¿cierto? Que se entiende como la primera organización, ya la primera naturaleza. Yo no sé si han leído La Metamorfosis del Espacio de Milton Santos. ¿La han leído? Un libro delgadito, cortito, que, a ver, perdón, que trabaja justamente con los elementos propios de la dimensión físico-natural, y que dice, bueno, existe la primera naturaleza, esa que está ahí, que es entregada y que está organizada, como si no existieran más naturaleza, ¿ya? Milton Santos dice que no, porque existe una segunda naturaleza y una tercera naturaleza, y que esa naturaleza sería lo que nosotros estamos entendiendo, esa tercera naturaleza sería lo que nosotros estamos entendiendo como medio ambiente con Eric Swingel, ¿ya? Y que existen entonces estos elementos asociados a este principio como de organización natural y universal que tiene la naturaleza. Por otro lado, está pensada la naturaleza como un concepto que no tiene mucho significado, porque en realidad es solamente esta visión de organización de los recursos. Y por otro lado, hay una visión de naturaleza que tiene, que trae consigo una fantasía de recuperación, ¿ya? Y que es en el fondo lo que nosotros estamos viviendo hoy día con respecto a cómo se trabajan los elementos de la naturaleza actualmente. Por ejemplo, todo lo que es natural es mejor, ¿ya? Entonces, en esa lógica de todo lo que es natural es mejor, ojalá consumamos leche vegetal, ojalá utilicemos calcetines de bambú, ojalá protejamos, ¿cierto?, la naturaleza. Entonces pareciera ser que todo lo que es verde es mejor, ¿ya? Y en esta misma lógica hay un montón de marcas que tomaron esa idea. Yo no sé si se acuerdan, hace como 3 años atrás, Coca-Cola cambió el logo de sus botellas. Que el logo de Coca-Cola, cierto que es rojo, le puso unas líneas verdes, que es como el simbolismo de lo eco amigable, ¿cierto? Y
ese simbolismo ahora está súper presente porque todo lo que se busca es lo que sea amistoso con el medio ambiente. ¿Ya? Pero en esa lógica de la amistad con el medio ambiente, ¿es realmente amistoso con el medio ambiente? Esa preocupación es realmente porque se está pensando en el concepto de medio ambiente, en la categoría como nosotros lo entendemos, o es más bien una idea fantasiosa de recuperación de esto que nosotros llamamos naturaleza. ¿Ya? Y ahí es donde comienza la crítica de Erik Swinger. Entonces dice, cuando nosotros ingresamos en esta idea de naturaleza como principio universal de organización, como la naturaleza como algo precario y vacío, o la naturaleza en esta lógica de fantasía de recuperación, nosotros estamos hablando de una naturaleza despolitizada. ¿Ya? Y eso es totalmente contrario a lo que plantea Erik Svingedu en relación al medio ambiente. O sea, él dice, no, justamente lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionar esto. ¿Ya? Y al cuestionar esto nos vamos a dar cuenta de que la naturaleza es política, por lo tanto no es naturaleza simplemente, sino que es más bien medio ambiente. ¿Ya? Ese es como el camino que se está dando. Entonces, aquí hay un tema súper interesante porque Svingeru lo que hace es tomar varios elementos asociados a la ecología del miedo y entonces comenzar a plantear los rasgos de la naturaleza en relación a cómo en el fondo hoy día se ha empezado a mirar el medio ambiente siempre desde una visión catastrófica. ¿Ya? Entonces, como en el fondo esta idea de la ecología del miedo, que no es otra cosa que decir que el mundo se va a acabar, que ya no nos queda agua, que estamos en un proceso de cambio climático sumamente importante y que por lo tanto nos vamos a morir, lo único que hace es ingresar a una postura que no te permite politizar el contenido. ¿Ya? Porque es, si bien antes estaba ahí en esta idea de la naturaleza como algo vacío, ahora te vas completamente hacia el otro lado diciendo que en el fondo la naturaleza hay que protegerla porque estamos en un mundo apocalíptico. Ya, entonces, a propósito de esas discusiones, aparece, ¿cierto?, esta idea de la ecología del miedo. ¿Y qué es lo que postula Erik Svingedu? Es justamente apropiarse más bien de la idea de la ecología política, que es otra mirada, ¿ya? Que se separa de esta visión de los miedos permanentes en relación a los riesgos, pero que no significa invisibilizarlo. Y aquí es donde se produce también la idea de discusión entre lo que es los riesgos naturales y las catástrofes naturales. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia o no? Entre un concepto y otro. Yo no. ¿No? Entre riesgos y desastres. Sí. Ah, o sea, como... me imagino que un riesgo es como algo mucho más, lo voy a decir de una manera como medio como personificando la naturaleza, pero como mucho más propio a la naturaleza, mientras que el desastre tiene que ver con una incursión de parte del ser humano que lleva a puntos como álgidos del fenómeno natural, pues no sé, es diferente una inundación como hay lugares en la Tierra que tienen como riesgos consolidados, por decirlo así, ¿o no? Aquí la Andrea dice lo siguiente: el riesgo involucra amenaza y vulnerabilidad. Hay un tema súper importante porque el riesgo natural, lo que hace ese concepto es introducir la mirada social.
¿Ya? Algo parecido a lo que estabais diciendo, Diego, ¿cierto? Sí. Cuando yo hablo de riesgos, yo necesariamente involucro al ser humano, ¿ya? Porque el riesgo natural se da siempre y cuando esté en riesgo el ser humano, ¿ya? Si no, no es riesgo natural. Ahora, aquí hay un montón de discusiones. Yo asumí esa postura, ya encuentro que es como la postura más que permite trabajarlo mejor, por ejemplo, en la sala de clase, con los estudiantes, porque es un tema que tú trabajáis en la escuela. Entonces, efectivamente, los desastres naturales pueden ocurrir, los desastres ya naturales pueden ocurrir en toda orden de cosas, pero el desastre natural en sí mismo no significa un riesgo natural, en la medida en que el ser humano no esté siendo afectado. Y el ser humano está siendo afectado en la medida en que él mismo se pone en peligro. Ya que es un cuestionamiento así súper tajante, porque en el fondo el llamado que se hace ahí es a politizar la posición del ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, o sea, por ejemplo, nosotros, el Pudahuel, por ejemplo, Pudahuel, la zona donde está Américo Vespucio, es una zona que cuando hay mucha precipitación se inunda, que todo el mundo sabe que se inunda, porque hay una pendiente, ¿ya? Porque hay un tipo de suelo que permite el drenaje excesivo. Ya ustedes saben que se supone que, ¿por qué en el sur no hay derrumbe? Porque el tipo de suelo del sur es un suelo que succiona, ¿ya? Succiona y se mantiene firme. En cambio, un suelo arcilloso, por ejemplo, no succiona. De hecho, por eso le ponen arcillas a la planta. Por ejemplo, las plantas cuando tú necesitas que se mantengan húmedas, ya uno le pone piedrita o le pone arcilla, porque sabe que eso no va a succionar, no se va a tragar el agua que tú le estás poniendo, ya como en términos así súper simples. Bueno, eso que sucede es un riesgo y es una zona de riesgo natural, ¿ya? O por ejemplo, en la zona de La Reina, donde se producen las quebradas intermitentes o los talves, que también con la cantidad, yo no sé si se acuerdan, pero hace muchos años atrás, a lo mejor ustedes no estaban ni vivos todavía, pero yo estaba chica en el colegio, tenía como 10 años, entonces, hace 26 años atrás, eh, hubo un derrumbe súper importante en La Reina, ¿ya? Y que fue a propósito de que una de las quebradas intermitentes se activó por causa de la cantidad de precipitaciones, ¿ya? El tema es que las quebradas intermitentes se denominan así porque son quebradas que no desaparecen, ¿ya? Sino que se activan con las precipitaciones. Pero resulta que los arquitectos llegaron y construyeron condominios en esos sectores, condominios caros, ¿ya? Donde la gente pagó por estar en esos lugares. Y casas que desaparecieron, ¿cierto? Con el barrial y con toda la piedra que arrastró el agua, digamos, ¿ya? Entonces, claro, son zonas de riesgo. Entonces, en el fondo, hay un cuestionamiento a lo que llama Svingedu, es como al cuestionamiento en relación a las ecologías del miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que necesitamos es politizar este asunto y darnos cuenta de que aquí hay decisiones de mercado y decisiones de poder que están por detrás de los famosos riesgos naturales, que en el fondo son riesgos socionaturales, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? No es que la naturaleza nos esté amenazando, sino que la naturaleza nos indica ciertos elementos, el medio ambiente, si uno lo analiza políticamente, uno sabe en qué lugares se puede edificar y en cuáles no. ¿Ya? Sin embargo, si uno no realiza el análisis, termina cometiendo errores, pero el error es social.
es de nosotros, por no considerar el medio. Se vuelve un poco la discusión de antaño, de las visiones positivistas y antipositivistas, ¿ya? Deterministas y posibilistas, ¿ya? Es como, si se dan cuenta, esas discusiones, uno dice, los paradigmas fueron avanzando, las superamos, pero en realidad no son discusiones superadas, las discusiones vuelven a surgir, con otros nombres, con otros elementos, con mucha más tecnología, con mayor innovación, pero vuelven a surgir. Entonces, aquí hay una visión de Svinguedu que es súper interesante porque él, a propósito del cuestionamiento que hace del concepto naturaleza y del concepto medio ambiente, ya a propósito de esos cuestionamientos, también mira el concepto de sostenibilidad y el concepto de sustentabilidad, ¿ya? Que son ultra hiperutilizados en todo lo que tiene que ver con propuestas medioambientales, de protección del medio ambiente, ¿ya? Y se ha trabajado un poco con la idea de que todo tiene que ser sostenible y sustentable, como si ambos conceptos fueran iguales, ¿ya? O como si ambos conceptos fueran buenos, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿cierto? Todo lo que se trabaja es con la idea de la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno logra, en el fondo, sostener un medio ambiente? Y pensando en que uno tiene que sostener, ¿cierto? Es que uno se está apropiando de ciertos elementos asociados a una visión catastrófica, ¿ya? En el mismo sentido de la ecología del miedo, ¿ya? En donde estamos siendo atacados por los huracanes, por los terremotos, por los tsunamis, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo logramos sostener el medio sin que esto se derrumbe? Y por otra parte, nos encontramos con que cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de las ideas más sustentables, es como en el fondo, considerando lo que el medio ambiente nos proporciona, podemos evitar las situaciones de riesgo, ¿ya? Esa es más o menos como la discusión que se está dando. Entonces, Svinguedu define así: medio ambiente son todos los procesos socioespaciales, de hecho son construidos invariablemente en base a la circulación, el metabolismo y la codificación de procesos sociales, culturales, físicos, químicos o biológicos, pero su resultado es contingente, a menudo imprevisible, enormemente variado, arriesgado. Estos metabolismos producen una serie de condiciones socioambientales que al mismo tiempo son habilitantes e inhabilitantes. Ya, si se dan cuenta, Svinguedu lo que hace es considerar este medio ambiente, este espacio mirado desde la visión de medio ambiente, como un elemento que contempla todas las dimensiones del espacio geográfico, y no solamente las visiones físico-naturales del espacio geográfico, ¿ya? Entonces, a propósito de eso, está diciendo que existe, ¿cierto?, una relación, ¿ya?, que es como la misma lógica de Milton Santos de la relación indisoluble, pensando que entre objetos, materiales y sujetos, esa relación indisoluble que produce el espacio geográfico, esa misma relación indisoluble nosotros la podemos ver en el medio ambiente, ¿ya? Y, por supuesto, da distintos resultados. Pero el pensar el medio ambiente desde ese lugar, a mí ya me pone en una perspectiva política, ¿ya? Dejo de mirar la naturaleza como eso que está, que existe simplemente. Entonces, aquí hay un elemento sumamente interesante, que es el siguiente. Nos plantea Svinguedu que para Zizek cualquier tentativa de saciar el sentido de estos significantes vacíos es un gesto decididamente político. Es más,
para él la desautorización o el rechazo a reconocer el carácter político de tales gestos, la tentativa de universalizar los significados situados y sesgados que se inscriben metonímicamente en la naturaleza, conduce a formas perversas de despolitización, configurando a la naturaleza como algo políticamente mudo y socialmente neutro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que plantea en el fondo Svinguedu? Es que la idea de hablar de naturaleza, ¿ya? El hecho de que se haya hablado solo de naturaleza y no se haya planteado esta idea de medio ambiente como algo político, no es una cuestión azarosa, ¿ya? No fue algo que sucedió o que se dio por mera equivocación o que se fue dando de forma cotidiana, sino más bien fue direccionado de esa forma, ¿ya? Aquí hay un direccionamiento que hace que en el fondo se despolitice la idea de medio ambiente y la naturaleza se vea solo como recurso para en el fondo no tener que comprender cómo actúan las distintas dimensiones del espacio geográfico en la conformación del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esta visión del medio ambiente es una visión sumamente fuerte y que te permite a ti, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer una clase en la escuela, esta categoría te permite trabajar como profundamente los procesos políticos, las decisiones políticas que hay detrás de todos los elementos medioambientales. ¿Ya? Entonces, en el fondo, hacerse la consulta de por qué por ejemplo, Pascualama ha tenido tantos elementos de descontinuidad, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se ha dado la continuidad profunda en la propuesta de la empresa, ¿cierto? Esa británica, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con Pascualama, ¿ya? O por qué el avance en el lado chileno, porque ustedes saben que toda este iceberg subterráneo, ¿cierto?, que protege el oro, ¿ya?, y los minerales que se pueden rescatar, está más para el lado chileno que para el lado argentino, pero resulta que por el lado argentino se ha tenido mayor dificultad para ingresar, pero se ha tenido mayor dificultad porque los gobiernos lo que han hecho es ir cobrando lo que corresponde en relación a la intervención que se está haciendo en el medio ambiente. En cambio, en el lado chileno, lo que se hizo fue, en el primer gobierno de Piñera, fue dar el paso libre, ¿ya?, para que se pudiera de alguna forma acceder a los minerales, ¿ya? Porque la propuesta que existía, ¿cierto?, de esta transnacional británica, la propuesta que existía era tomar esta agua y moverla para sacar el mineral, ¿ya? Situación que obviamente no es, o sea, pareciera ser que es súper simple, pero no es así, ¿ya? Porque justamente lo que sucede ahí es que esa agua, si bien está congelada, pero está en ese proceso de solidificación, si uno la mueve se puede descongelar, ¿ya? Y eso es como que no se consideraron esos elementos, y a Chile lo que le importaba era la plata que se estaba pagando por ingresar por territorio chileno. Luego, en el segundo gobierno de Bachelet, eso se para, ¿ya? Y ahí es cuando se producen todos estos procesos de discontinuidad, ¿cierto?, del trabajo en Pascualama. Se para porque justamente lo que se dice es, no, vamos a revisar nuevamente las multas, cómo son los procesos de extracción, qué es lo que se quiere hacer, ¿ya? Porque sacar esa agua así congelada hacia un lugar significa dejar un valle sin agua,
¿ya? Cosa que ya estaba sucediendo. Entonces, claro, hay elementos detrás que cuando tú estás pensando en esta visión politizada del medio ambiente, puedes sacar a relucir y los puedes trabajar en una clase, ya con una categoría bien formada. El tema está que esta categoría es muy poco utilizada. Es más, ni siquiera es parte de las bases curriculares, ¿ya? Pero es una categoría que uno debiese saber que existe porque uno debiese saber que la puede utilizar. Consultas al respecto. ¿Tienen? Profe, ¿Sí? entonces entendería que, por ejemplo, cuestiones como esta, como el concepto de sostenibilidad, al final terminan haciendo como que le terminan dando una laxitud, por decirlo así, a la idea de naturaleza, y por lo tanto no parece ser un campo en el que uno pueda, claro, como eh, inferir o participar políticamente, como que aparece como una dimensión un poco, me da la idea como lejana, como que tratan de alejarla un poco desde esa idea, desde esos sentidos, como, y que al final igual es como transversalizar una noción, pues no como sentarse a discutir del tema realmente. Claro, es que en el fondo lo que se ha hecho es, se han tomado las riendas del asunto en el sentido de generar polos opuestos en el análisis. Entonces, o por un lado está la naturaleza, que es esta acumulación de recursos, o por el otro lado está la catástrofe misma, ya que es el miedo, ¿cierto?, a que algo pueda suceder y cómo lo podemos controlar. ¿Ya? Y entonces, de esos dos polos, lo que se ha hecho es pensar como, en el fondo, cómo nosotros podemos proteger el medio ambiente de una forma que es súper poco protectora, ¿ya? Porque lo que hace finalmente es convertirse en un eslogan de venta, ¿ya? Y justamente el cuestionamiento aquí es por qué se toma esa decisión, ¿ya? ¿Por qué se transforma esto en un eslogan? ¿Ya? Y cómo nosotros podemos, en el fondo, hacer una otra mirada, verlo desde un otro lugar y entrar como en una discusión más profunda sobre el medio ambiente, ya como categoría. Entonces, dicho esto, nos vamos a pasar rápidamente a otra categoría, que es una categoría sumamente interesante y que es, yo diría que es menos utilizada que el medio ambiente, porque el medio ambiente por último ha estado como ahora como siendo considerada, ¿cierto? Que es la categoría de geosistema, ¿ya? Y ha sido poco utilizada porque en el fondo la categoría de geosistema como que siempre fue mirada desde estas mismas lógicas de geoinformación y por lo tanto de una manera sumamente cuantitativa. Cuando tiene esos elementos, o sea, no es irreal el tema, ya es verdad que tiene esos elementos, pero resulta que es una categoría sumamente completa, que me permite a mí mirar todas las variables y ver cómo las variables se cruzan, ¿ya? Entonces, primero tenemos la visión del geosistema viene de una idea central que es la teoría general de sistemas. Y ahí como la teoría general de sistemas me permite a mí comprender las relaciones que se producen entre las distintas dimensiones del espacio, ¿ya? Y cómo en el fondo yo con todas esas categorías puedo acercarme y visualizar todos los elementos del espacio. Entonces lo que me permite la categoría de geosistema es mirar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que en el fondo cuando uno utiliza las categorías lo que hace es como acercarse,
con un lente a observar. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si yo hablo del paisaje, ¿cierto? Hablo de los elementos estéticos, de la morfología, estéticamente hablando, perceptiva, de la acumulación desigual de los tiempos, de las rugosidades, de lo transtemporal. Cuando hablo de territorio hablo de la gestión del poder, de la ideología, del ordenamiento, de la política. Cuando hablo del lugar hablo del arraigo, de la pertenencia, de la afiliación, los simbolismos, la identidad. En la región de la unicidad, particularidad, límites, la integración, ¿ya? Fronteras, todos esos elementos. Medio ambiente, soporte, el entorno y el contorno, ¿cierto? El hábitat, ¿ya? Todo eso hace parte del medio ambiente. Y del geosistema, lo que yo hago es mirar la estructura y su funcionamiento. O sea, no queda ningún elemento fuera, ¿ya? Uno podría decir que geosistema es la categoría más completa, ¿ya? Es donde yo considero todas las variables para acercarme a la comprensión del espacio geográfico. Y eso es algo sumamente interesante a la hora de, ¿cierto?, de hacer un análisis espacial, ya porque me permite considerar todos los elementos. Entonces, como esto proviene de la teoría general de sistemas, y la teoría general de sistemas lo que hace es organizar y sistematizar, lo que quiere hacer la categoría, ¿cierto?, de geosistema es justamente eso, organizar. Entender jerarquía, entender procesos, entender todos los elementos que se constituyen de cierta forma. Entonces, por ejemplo, lo que nos permite decir en términos de suelo, por ejemplo, ¿qué suelos son los menos apetecidos? Por ejemplo, si uno dijera hoy día, en el análisis de la región metropolitana, ¿qué suelos les parece a ustedes que son los menos apetecidos para residencia? ¿Cómo podríamos ver eso hoy día? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que depende primero de la clase de residencia que quieren hacer. Porque, por ejemplo, como lo habíamos visto en Campus Ciudad, como a medida que se llenaba el centro de Santiago por las migraciones, como que al Estado le era más favorable comprar tierras que fueran como en la periferia para construir como, y poder sacar como a la gente y verlas para allá. Entonces, no sé si la pregunta es como dónde creo que los suelos serían más caros, o donde los suelos son como más pedidos, pero la utilización necesariamente puede ser como... Es que el geosistema lo que hace es tomar esos dos elementos y los cruza. ¿Cómo sería eso? Como la demanda, ¿cuáles serían los dos elementos? Sería, por ejemplo, el Estado compra en lugares más baratos. Sí. Tanto serían suelos menos apetecibles, ¿cierto? Sí. Y los suelos que el valor del suelo más caro, El centro de Santiago, que debería ser en los lugares más apetecibles, ¿cierto? sí. Y nosotros hacemos esa vinculación. Ya, pero ¿por qué los suelos de la periferia son más baratos? Ya, porque están lejos del centro, pero ¿qué más? Yo creo que el acceso a servicios en general, como el agua, las calles, lugares donde comprar. Ya, pero pongámoslo de esta forma. Vitacura también es periferia. Y Cerro Navia, no, ya, Pudahuel es periferia. ¿Dónde es más barato el suelo? En Pudahuel. ¿Por qué? Realmente tiene que ver como con lo sociocultural y también las construcciones que hay ahí, como Pudahuel es un lugar que es como más industrial, como los condominios, como que hay condominios que son como cerrados, pero al mismo tiempo también hay muchas como poblaciones. Y Vitacura es un lugar que es completamente hype. No sabría cómo explicarlo, pero se construye de una manera que
no sabría cómo explicarlo, pero como que no ponen cosas que podrían poner en peligro la salud de las personas como lo hacen en otros lugares que sí son periféricos. Ya, pero ¿por qué? Mira, piensa en el mismo ejemplo que yo di antes. Pudahuel se inunda. Porque Pudahuel, ¿algunos de ustedes andan en bicicleta? ¿Han recorrido Santiago en bicicleta? No. O sea, ando en bicicleta, pero no en Pudahuel. ¿En qué lugar andáis en bicicleta? Por Macul, Ñuñoa, Peñalolén. Ya, perfecto. Ejemplo, si te vais del centro hacia Macul en bici, ¿vaya en subida o vaya en bajada? Subida. Si tú vas a Pudahuel, la pendiente cambia, y es en bajada. ¿Ya? Eso significa que tiene más, existe más, ¿cómo se dice? Es más proclive a inundación. Ya. ¿Ya? Y es por la condición estructural del espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos sectores que están más altos son más caros, porque los terrenos son más protegidos. Ya. Sí, ¿Ya? pues. Y eso hace, y claro, y después agrégale el tema cultural, agrégale el tema social, agrégale el tema económico, y ahí vais viendo cómo cambia el valor del espacio. ¿Ya? Si nosotros miráramos hoy día, entráramos a esta página donde podéis ver el valor del suelo, ¿ya? El valor del suelo más caro, ¿dónde se concentra hoy día? No es el centro de Santiago. ¿Dónde creen ustedes que es? Chicureo. Yo empecé con Chicureo. O Guachuraba, algo que es así. Como estos lugares donde ya ni siquiera construyen como casas, sino que tienen como parcelas. Como que imagino que para allá es como, o no sé. Es que ahí entra otra cosa que tiene que ver con la condición de vida. Ya con esa condición de vivir como en parcela, al aire libre. Ahí entra otro elemento más. Pero hoy día el valor del suelo más caro es Providencia, Ñuñoa, La Reina. ¿Ya? Y no es Santiago Centro. Y no es, Ya. entonces, ¿qué es lo que tú vas? O sea, es como cuando, no sé si han escuchado que antes se dividían los ricos y los pobres, así por decirlo de esa forma, en Plaza Italia. Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. ¿Escucharon alguna vez eso? Sí, siempre. Y ahora han escuchado que esa división se corrió, que ahora es Tobalaba para arriba, Tobalaba para abajo, que es la nueva división que existe. Ya, eso tiene que ver justamente con todos estos elementos que estamos conversando. ¿Ya? Que en el fondo no son, al hacer el análisis de un espacio, no nos podemos quedar con una sola visión. ¿Ya? Tenemos necesariamente que mirar todas las jerarquías de variables y posicionarlas. Eso es lo que hace el geosistema. El geosistema es casi como una lupa que me permite a mí ser estratégico y mirar todos los elementos del espacio. ¿Ya? Por eso es tan interesante, pero también por eso es una categoría difícil de entender. Ya si se dan cuenta, es como una categoría que uno no podría empezar en quinto básico a explicarle a un estudiante el espacio geográfico a partir de geosistemas. ¿Ya? O sea, de poder se puede, pero es mucho más complicado, uno empieza desde el lugar. ¿Ya? Porque lógicamente vais tomando esos elementos y vais dirigiendo los elementos más propios de la cotidianidad para acercarte al estudiante, ¿cierto? Pero el geosistema lo que hace es traer todos estos otros elementos, ¿ya? Y que en el fondo se apropian de las ideas más cuantitativas de modelamiento matemático, pero mirándolos desde una visión crítica.
Y eso es lo interesante, ¿ya? Porque no es el modelamiento matemático en función de enriquecer a alguno para desposeer a otro, sino que es el modelamiento matemático en función de mirar cuáles son los desafíos que está planteando el territorio. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué me permite? El geosistema me permite pensar el espacio como un sistema primero, ¿ya? Como todas estas relaciones, no solo algunas, sino que tratar de poner la mayor cantidad de relaciones posible. Además me permite analizar los fenómenos de forma cercana, ¿ya? Y relacionados. Me permite aplicar una perspectiva de integración, ¿ya? Donde yo puedo ver todas las aristas de un fenómeno, donde yo puedo ver las interacciones, los conjuntos, ir armando nodos, ir armando polos, ¿ya? Yo podría hacer un análisis del espacio de mi barrio en relación a eso, que también se configura de alguna forma. En el fondo yo podría trabajar lugar, paisaje, territorio, medio ambiente, mirándolo desde el geosistema y relevando el geosistema. Ya, si se dan cuenta, es súper interesante porque permite el intercambio de información y de la especialización de esa información. Entonces, en el fondo, por ejemplo, decir, no sé, por cómo yo trabajaría el territorio en la Patagonia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que considerar en la Patagonia para trabajar los territorios? ¿Ya? Conectividad, acceso, ¿cierto?, a servicios básicos, ¿ya? O sea, todos esos elementos que quizás acá uno no los considera porque están, ¿ya? Acá uno a veces tiene mala suerte o hay problemas en la red y se te cae la conexión, pero en general uno tiene conexión. Allá es al revés, es como cuando tienes buena suerte tienes conexión. ¿Ya? ¿Se entienden esos elementos? Entonces, ¿cómo uno va mirando a partir de esas variables un lugar en específico? Entonces, los postulados de la teoría general de sistemas lo que dice es que hay que buscar reglas de valor general aplicables a cualquier sistema en cualquier nivel de realidad. ¿Ya? Existir una seguridad en el orden, regularidad, carencia de azar, evitar la incertidumbre y esperar un estado fortuito. El orden del mundo empírico genera un escenario propicio y atrayente para los teóricos de los sistemas. El mundo externo y práctico mantiene un orden en el ordenamiento, es decir, un orden en segundo plano, una ley de leyes. ¿Ya? Si se dan cuenta, todo esto va conectado con la idea de que en el fondo uno podría generar ciertas variables y poder identificar, por ejemplo, los riesgos naturales, poder decir cuáles son los lugares de desastre y por lo tanto si yo llevo a una persona a vivir ahí va a existir un riesgo natural, ¿ya? ¿Cómo se van ordenando estos elementos en términos espaciales? Si se dan cuenta, se parece mucho a los elementos cuantitativos de la propuesta de Kristaller. ¿Se acuerdan de los lugares centrales? Sí. Sí. Profe, una pregunta Dígame. que tenía con medio ambiente igual. ¿Estas categorías igual se asocian a algún tipo como de paradigma? Por ejemplo, la geografía crítica o radical. En este caso, Nosotros aquí estamos mirando medio ambiente desde la geografía crítica y estamos mirando ya. geosistemas desde la geografía crítica. Y por supuesto Ya. que medio ambiente desde la visión más positivista o neopositivista es naturaleza, no es medio ambiente, es despolitizado. La geosistema desde la teoría más positivista es la teoría general de sistemas, ya que te pone todos estos elementos de ordenamiento, pero que no está necesariamente involucrando los elementos sociales, culturales, económicos, políticos. El geosistema lo que hace es considerar estos elementos de ordenamiento,
pero además te trae lo otro. Es como mirar más allá. Ya, si se dan cuenta, entonces todas las categorías de análisis, uno las puede mirar desde distintos paradigmas. Por eso, si yo les pregunto sobre una categoría de análisis, ustedes me tienen que decir desde qué paradigma. ¿Y son estructuralistas? Sí, pues son estructuralistas. Todas las visiones críticas son estructuralistas. Apuntan hacia ese lugar. Entonces, a ver, un momento. De nada. El sistema, entonces, es un conjunto de elementos o componentes y las relaciones que se dan entre ellos, ¿ya? Y cómo se producen intercambios de información, cómo esto genera una estructura, cómo existe un entorno, cómo existen los límites del sistema, cómo existen incluso elementos que no calzan en el sistema, ¿ya? Cómo nosotros involucramos esos elementos que no calzan en esta idea de sistema. Ya todo eso mira la visión de geosistema desde esta idea más crítica, ¿ya? Y cómo estos grandes grupos, estas grandes unidades se mezclan y trabajan colectivamente y organizadamente, ¿ya? Eso es lo que uno debería buscar con el, y por supuesto, en pro del bien común, ya que es la lógica, ¿cierto?, de la mirada radical crítica. Ya no es generar un sistema de aprovechamiento en el fondo, ya, o de acumulación. Entonces, los elementos básicos de un sistema, ¿cierto?, son los componentes, la interacción entre los componentes, las entradas, las salidas, los límites, ya que en el fondo uno podría ver como cuando muestran estas infografías o dibujos, gráficos que son interrelacionados. Ya, eso está dando cuenta de la lógica de pensar un espacio en términos de geosistema, ¿ya? De ver cómo estos elementos se entrecruzan. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Profe, pero esto no tiene entonces una autoría como determinada. Es como un pensamiento, una forma de proceder, es como algo muy... Hay autores que trabajan en el geosistema. Hay varios autores que trabajan, de hecho yo les voy a dar para que lean autores que trabajan en geosistema. Ya una autora de apellido Bolos, que hace como el ejemplo específico de lo que es el geosistema y comienza a hablar desde los suelos y de los elementos. Milton Santos también trabaja el geosistema. Bueno, Milton Santos es uno de los pocos autores que trabaja casi todas las categorías de análisis. O todas, mejor dicho. Las trabaja todas. En distinta profundidad, ¿ya? Pero también trabaja geosistema. Lo que pasa es que no es una categoría que haya sido tan mirada y tan observada profundamente, ¿ya? Porque tiene ciertos elementos más complejos que requieren comprender las otras categorías para ser trabajadas. Ese es el tema. Ya. Entonces, lo que les quiero mostrar un poquito. Esperemos un poco, que parece que tengo abierto muchas cuestiones.
vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Que es, un momento, vamos a cerrar todo esto, mucha cuestión abierta. Espérenme. ¿Vimos nosotros en este curso el documental El Tesoro de los Caracoles? No, creo que no. ¿No? ¿Lo No, han no lo visto? vi. No. Yo no. Ya. Muy bien. Ya. Este es un cortometraje que vamos a ver, que dura 15 minutos, ¿ya? Pero lo que yo les voy a pedir es lo siguiente. Vamos a ver el cortometraje y lo que a mí me gustaría es que trabajemos las dos categorías en las que no profundizamos con clase lectiva, que fueron lugar y territorio, ¿ya? Porque son categorías que ustedes ya conocen, que han trabajado en otras clases, pero la idea es que al finalizar el cortometraje podamos discutir a propósito de cómo uno podría trabajar el análisis de este corto a partir de la categoría o de lugar o de la categoría de territorio. Y desde qué autores ustedes se posicionarían para hablar desde esas categorías. ¿Ya? Lugar o territorio. ¿Sí? ¿Me siguen? Creo que sí. Ya, entonces lo vamos a ver. Dura 15 minutos, así que pongan atención. ¡Madrina! ¡Ay, cabro tonto! ¡Casi me matáis de la impresión! Me mandó mi mami con 3 bolsas de lana para que las tiña, una verde, una roja y la otra amarilla. ¿Y ya, po? ¿Y dónde está la lana?
¿Y el caracolito? ¿Dónde dejaste la lana? Ya, pues, caracolito, jetón, contéstame, ¿dónde dejaste la lana? ¿No ves que mi mamá me va a retar? ¡Malo, malo, malo! ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué te demoráis tanto? Ya voy, ya, madrina. Lo que pasa es que se me quedó la lana en la casa, pero voy y vuelvo. Hola, Quique. ¿Qué andas haciendo por aquí? Nada, padrino, voy para la casa. ¿Qué es lo que lleváis ahí? Lo que pasa es que mi mami me mandó 3 bolsas de lana para teñirla, una verde, una roja y la otra amarilla. Pero mientras saludaba a mi madrina, unos caracoles me la robaron, entonces yo en venganza le rompí su casa y debajo encontré esto. Como los caracoles me robaron la lana, yo le robé su tesoro y se lo llevo a mi mami para que no me castigue. Mira, Quique. Déjame explicarte. Mejor que me di a mí el tesoro para devolvérselo a los caracoles, porque si ellos te denuncian, me voy a dar en la obligación de llevarte preso. Dame. ¡No! ¡No! ¿Y? ¿Le diste mi encargo a la comadre? Pero mami, fíjese en lo que traigo. ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué pasa, mujer, con tanto grito? ¡Ven, te dicen! Mira lo que trajo el Quique. ¡Puta! Con esto somos ricos. ¿Y a dónde salió eso, Quique? Lo que pasa es que en la casa de la madrina unos caracoles me robaron la lana que había llevado para teñirla, como usted me dijo, una verde, una roja y otra amarilla. Y resulta que yo le rompí su casa y debajo encontré el tesoro y se lo traje para que usted no me pegue. ¿Y eso que tenías ahí? Es que encontré a mi padrino que venía en bicicleta, me quería quitar el tesoro y llevarme preso, así que le tuve que pegar un poco. Mi hijito lindo, le dio como caja a su pairino. Puta, cabrito, te la cagaste. Ya nada de susto aquí, Julio. Vaya a hacer lo que yo te diga y sin chistar. Terminé, mami. ¡Julio! ¡Julio!
En vez de andar sacando la vuelta, ven a ayudar al niño, será mejor. No. Pero yo muy chico, pues cabro huevón. Oh, Dios, Julio, qué inútil más grande. Córtale la cabeza al finao. Ahí nomás, niño, por Dios. Deja, Julio. ¿No vi que son para el niño? Agarra el canasto, será mejor y súbete al techo. ¡Quique! ¡Quique! ¡Están lloviendo berlines! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes, son para ustedes, mi sargento. ¿Tomaría una cañita de chicha manzana? Muchas gracias, doña Santos, pero andamos trabajando, no podemos tomar. Andamos buscando a su compadre, el Cabo Muñoz. Antes ayer montó su bicicleta y todavía no vuelve. ¿No ha sabido nada de él usted? Mi padrino está enterrado en la orilla del río. Yo mismo lo maté cuando trató de robarme el tesoro de los caracoles. ¿Qué está diciendo este cabro? Sí, sargento, yo le robé a los caracoles, pero fue en venganza porque ellos me robaron la lana que mi mami me mandó a teñir, una verde, una roja y una amarilla. No le haga juicio, mi sargento. Usted, como todo el mundo sabe, que este cabro no salió medio tonto, po. ¿De a dónde iba a encontrar él un tesoro y después matar a mi compadre? Ya, niño, deje conversar. Pero si es verdad lo que digo, yo mismo lo maté y de ahí fuimos con mi mami y mi papi a enterrarlo. Mi papi le cortó la cabeza y después yo la tiré al agua. No lo toma mal, doña Santos, pero me voy a ver en la obligación de investigar este asunto.
sargento. Aquí encontré algo. ¿Y este chancho? Ese chancho lo matamos el lunes para hacer jamón ahumado y manteca. Pero cuando el Julio le cortó la cabeza, vimos que tenía triquinosis, po. Así que lo trajimos para acá y lo enterramos para que no contagiara al resto. Pero si yo mismo tiré la cabeza de mi padrino al agua. ¡Aquí está! ¡Por la chucha! ¡Para esto nos hiciste brotear tanto, hombre! ¿Cómo podés inventar tanta cosa? ¿Pero cómo voy a estar inventando si fue el mismo día que llovieron los berlines del cielo? Puta el cabro hueón este. Mil disculpas, doña Santos, por haber dudado de su inocencia. Ya. ¿Están ahí? Sí. Cuéntenme, ¿cómo podrían realizar un análisis desde las categorías de análisis de la geografía? Cierra esa puerta. Mira, tengo el micrófono abierto y no me he dado cuenta. No tengo idea, la verdad. ¿No? Por ejemplo, desde el lugar. Tiene que ser territorio o lugar. Uh-huh. Paisaje es muy fácil, po, en este caso. Pero el lugar lo estamos entendiendo como la categoría que intenta ver como la relación como más, no sé si la palabra es como sentimental, pero una relación más subjetiva que hay con el territorio, así como filia o fobia. Depende, pues, de a dónde usted la esté mirando. Si usted la quiere ver desde ahí, sí. Y un análisis como en qué no sé, necesito más instrucciones. Como un análisis del espacio en la película, un análisis de la relación de las personas con el espacio en la película, en el cortometraje. Ah, entonces las personas y el espacio están separadas. Creo que para lugar sí, po. Si usara otro, como por ejemplo espacio geográfico, no, po. ¿Por qué para lugar sí y para espacio no? Porque creo que para espacio geográfico como que se entiende que el espacio es una creación, es un producto que se crea constantemente entre la relación del espacio con las personas. Pero los lugares son como ciertas valoraciones subjetivas que pueden cambiar con cada persona. Entonces, como para que sea subjetiva y cambie para cada uno, siento que el espacio no puede estar ligado directamente con el lugar, como con el terreno. Pero esa Pero en el definición de espacio, ¿de dónde es? ¿De quién es? ¿La espacio geográfico como producto social? Ajá. ¿De Santos? Sí. Sí, porque si yo le dijera que lo haga desde espacio de Ratzel, no es lo Ahí mismo. estaríamos hablando del espacio como territorio. Ya. Pero ¿cómo sería esa relación? El determinismo sería que el espacio y los bienes que tiene dentro determinan distintas formas sociales y políticas que pueden tener las sociedades dentro del mismo, de acuerdo con su capacidad de
suplir sus necesidades básicas de alimentación y defensa y vivienda, Claro. pero siendo determinados por el territorio en el cual están. ¿Y cómo podríamos hacer el análisis en este caso, por ejemplo, desde ese espacio? Desde el... ¿Qué determina a la familia del Quique, que estaba en el cortometraje? ¿Existe algún tipo de determinación que hace que finalmente a él no le crean lo que él está contando? Ay, no sé, porque siento que finalmente a él no le creen, pero es como por un estigma en el cual es como neurodivergente el cabro, po. Entonces como que creen que él es tonto. Que estoy consciente de... Pero en cuanto al espacio, creo que el espacio sí define de cierta forma, es un espacio rural, como las pocas formas de relaciones que tienen entre los vecinos y entre la misma familia están ligadas con respecto a la forma de vida que se genera en ese espacio rural. Claro. Entonces, por lo mismo, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis desde ese lugar, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? Que el Quique está determinado, ¿por qué? Porque está en una zona rural. ¿Por qué más? Por la cultura. Es que no sabría cómo decirlo de que es neurodivergente, pues, como el prejuicio que existe con respecto a... Cultural, por las visiones sociales. Pero y en el fondo también son autoridades ajenas las que terminan teniendo como la última palabra. Claro. Ya, pues si nosotros ahora miráramos desde el lugar. Desde la visión de Cristaler, de los lugares centrales, ¿qué diríamos? Desde la visión de Cristaler. ¿Este lugar está alejado del núcleo o no? O sea, está tan alejado del núcleo que puede como servirse de ciertas dinámicas como medidas cuesteras. Como recurren a tirar berlines del techo y articular como... Como una O fantasía. sea, yo veo en eso como mucho de lugar, sí. Y si miráramos ese mismo lugar, pero desde otra mirada, desde la mirada de Yifutuan que decía la compañera. De la relación con el espacio. Ay, ¿Existe perdón. una relación con el espacio? No sé si iba a hablar la Josefa. No, dale, dale. O sea, es que todos los personajes interactúan de distinta forma con lo que va pasando, o sea, como con el mismo espacio en todo el cortometraje. Por ejemplo, la familia lo ve interactúa desde otra forma, eso de la misma fantasía, como más de eso, de eso lo asocio yo, no sé. ¿Pero existe una vinculación con el espacio? Sí, porque el niño recuerda dónde tiraron la cabeza de este caballero, como que hay una vinculación con el espacio, no tanto como, no sé, política administrativa, sino como más de reconocer el lugar, de que generó un sentir en ese lugar, una vivencia, al igual que las otras personas. Que hay una forma de apropiarse, una forma de vestimenta, una forma en particular de relacionarse con el espacio. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio aquí es tratar de hacer el análisis espacial. A nosotros no nos enseñaron a mirar espacialmente las relaciones. Ya no es algo que a nosotros se nos dé fácilmente, sino que tenemos que forzarlo. ¿Ya? Porque siempre se nos dijo que el espacio no era importante, que lo que era importante era el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ahora tenemos que hacer el ejercicio de analizar espacialmente un elemento, como el cortometraje, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer al analizarlo espacialmente? ¿Podríamos utilizar cualquier categoría?
Yo creo que sí, solamente que como ha sido esta forma de observar el espacio, la hemos adquirido, desde mí al menos, desde la universidad, es difícil como llevarla a cabo, a diferencia como del tiempo, como en la historia. Pero yo creo que sí se podría emplear como todas las categorías, y dependiendo de qué autor también. Claro, porque si nosotros ahora tomáramos lo que nos decía Erik Svingedu, de la politización del espacio, ¿cómo podríamos ver medio ambiente aquí? ¿Podríamos trabajar con medio ambiente? ¿O solo lo trabajaríamos como naturaleza? O sea, sí, pues. ¿El cortometraje nos muestra un espacio politizado o no? Sí nos muestra un espacio politizado. O sea, hay una presencia de una autoridad, de hecho, es algo súper como, no sé, calcado. Encuentro. Hay jerarquías, las jerarquías familiares también. Como algunos, ¿cuál es el tipo de labor que tienen? La mujer hacía los berlines, pero era el papá el que se subía a tirarlo. Si se dan cuenta, si ustedes ingresan en el análisis, así más en el detalle fino, ustedes podrían hacer una mirada espacial, ingresar en el análisis espacial. ¿Ya? ¿Y por qué yo les propongo esto? Mirar el cortometraje y ver si tiene elementos espaciales, o qué tanto uno podría analizar espacialmente. Porque la idea es que ustedes en la microclase hagan una actividad, y para eso van a tener que pensar en una forma de mostrar el espacio. Se van a tener que casar con una categoría, se van a tener que casar con un autor, y de ahí se van a tener que posicionar y hacer una actividad de clase. ¿Ya? Entonces, en el fondo, definir algún tipo de material que les permita a ustedes trabajar el espacio. Pero la idea es que sea una visión innovadora, que no sea con mapas, por ejemplo, ¿ya? Que es como la forma más habitual. O si van a utilizar cartografías que sean de otro tipo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera analizar el espacio corporal, ¿el cuerpo puede ser territorio? ¿El cuerpo puede ser lugar? ¿Ya? Entonces, en el fondo es como darle una vuelta de tuerca a lo que nosotros sabemos. La idea es ir alimentando y desarrollando ese pensamiento geográfico, que tanto nos cuesta trabajar, ¿ya? Entonces, en el fondo es ir mirando. Si yo dijera, por ejemplo, aquí hay elementos de paisaje, sí hay elementos de paisaje. Se pueden ver rugosidades, sí se pueden ver rugosidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguramente este cortometraje no es tan antiguo, y si bien está planteado en un lugar semificcional, ¿ya? Ese lugar semificcional tiene ciertos elementos que contrastan con la realidad. O sea, podríamos encontrar aquí que son elementos del tiempo lento. Ya es un tiempo que avanza de otra forma, que no es lo que pasa acá en Santiago. ¿Ya? Que los días se cuentan de una forma distinta. Acá había una forma de contar el tiempo. Lo mataron cuando estaban lloviendo los berlines. ¿Ya? Son distintas formas de acercarse al espacio. Entonces nos vamos encontrando con que hay un montón de culturas que te narran historias para contarte procesos geográficos. Yo no sé si alguna vez yo les había contado que en el norte de Chile se habla del grito de las piedras. ¿Les conté de eso? No, creo que no. ¿No? En el norte de Chile se produce, a propósito de la altitud, ¿cierto? Y de los cambios de temperatura bruscos, se produce un proceso que se llama gelifracción.
que es cuando en una roca, ¿ya? Cae un poco de agua, ¿cierto? La camanchaca, ¿ya? Cae un poco de agua y esa agua, como en la noche hace tanto frío, se congela. Y en el día hace mucho calor, entonces el agua se expande, ¿cierto? Y va cayendo como en las grietas de las rocas. Y eso que hace que la roca se comience a quebrar. Para los aymara, para los niños aymara, esos son las rocas gritando. Para el geógrafo o el geólogo que va a mirar el proceso de gelifracción, es el proceso de gelifracción. Ambas miradas son miradas geográficas. Ambas miradas tienen que ver con el desarrollo del pensamiento geográfico, pero tienen que ver con una forma distinta de ver la realidad. ¿Me van siguiendo el tema o no? Sí. Sí. Ya, entonces la idea es agudizar esos elementos e intentar como remirar esos elementos. ¿Ya? Entonces, los voy a dejar con la tarea de que armen sus equipos para las microclases. Son 6 categorías, por lo tanto son 6 grupos. Como son poquitos, seguramente, no estoy segura si son 10 ustedes o si son 9. Ya, entonces a lo mejor nos va a quedar alguna categoría afuera, no la vamos a poder ver, pero la idea es que ustedes se pongan de acuerdo y veamos qué categoría, si lo van a hacer en pareja, ya, ahí ustedes me cuentan, o si lo hacemos en trío y después se repite en categoría, ya, también esa otra opción. Ahí lo vamos a ver la próxima clase, que es el 14, ¿ya? Entonces tienen toda la otra semana para ponerse de acuerdo con eso y para hacer los controles que yo les voy a mandar. Y ahora me gustaría saber qué decidieron a propósito de los porcentajes. Y aquí están de nuevo. Al final, ¿cómo los dejamos? Al final va a haber un trabajo práctico 2. No, pues, no, ese lo eliminamos. Ahora está así, 30, 30 y 30. ¿O se queda tal cual como está? Yo tal vez le pondría más a los controles de lectura. Como que... Es que finalmente es como lo único que hemos hecho igual. Como más, además de algún trabajo práctico. Sí, pues. ¿Le subimos a los controles entonces? Podría ser como 40, 20, 30. ¿Así? O... ¿Qué dice el resto? Pero así no calza, sería 40, 30, 30. Ah, no, porque hay un 10% de tutoría. Sí. 40 en... 25, 25. ¿O no podría ser 35, 35? ¿O mucho? Sí. ¿Qué piensan los demás? No sé. ¿Cómo así? El control de lectura 35 y la microclase 35. Ah, sí. O no sé Sí, cómo. con eso estoy súper. O sea, el trabajo práctico queda en 20. Trabajo práctico, claro. Sí. ¿Así? Sí, yo creo que está bien. Es que donde era como lo que habíamos alcanzado como a cimentar antes. Sí. Sí, hay una opinión. 35 y 35, dice Felipe, ya. Quedamos así entonces. 35, 20, 35. Súper. Cerramos. Ya, bacán. Para mandarles esto entonces. Ya pues, entonces quedamos en eso. La próxima semana no hay clases.
yo les mando los controles, les subo las clases y quedamos con la entrega de los controles hasta el domingo 13 de diciembre. Y después nos juntamos el lunes 14 y ese lunes es el lunes de tutoría, que en el fondo yo les voy a explicar cómo se hace la microclase y de ahí vamos a resolver dudas con respecto a las microclases. Ya sobre todo ustedes me van a contar con quiénes van a trabajar, qué categoría van a hacer y todo eso. La idea es que se pongan de acuerdo ustedes, po, que definan. ¿Sí? Súper. Yo creo que podemos igual coordinar algo por el foro, o no sé, pues ahí nos coordinamos entre nosotros para ver todo eso. Ya, genial entonces. Ya pues chiquillos, nos vemos, que estén muy bien, ánimo con todo. Estoy igual, profe, cuídese. Cuídense Gracias, también. profe. Chao, profe. Chao, que estén muy Chao. bien. Profe, que esté bien, cuídese. Chao, igual.